Para conocer sobre la Revolución Mexicana, primeramente debemos entender el significado de la palabra revolución. Revolución, cambio social organizado, masivo, intenso, no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Ya sabiendo a esto, ahora sí vayamos a conocer la Revolución Mexicana. Corría el año de 1876, cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia de México, comenzando así una dictadura que duraría 35 años a esta etapa de la historia mexicana. Se le conoce como el Porfiriato. Durante el Porfiriato se logró un gran desarrollo económico, pero que estaba muy distante de la población en general, en la cual los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres, originando una desigualdad social en la que la clase baja era oprimida por la llamada clase alta de los ricos, todo bajo el amparo del Porfiriato. Porfirio Díaz logró gobernar más de 30 años siendo reelegido, no democráticamente, sino a la fuerza. Los derechos ciudadanos, la libertad de expresión como los derechos humanos no existían en México. En marzo de 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista James Cleveland, en la que anunciaba que no buscaría reelegirse en 1910 y que estaba abierto a partidos opositores, dando la pauta a que Francisco I. Madero lanzará su candidatura a la presidencia, pero en un giro inesperado, Porfirio Díaz sí lanzó su candidatura y Francisco I. Madero fue arrestado. Fue entonces cuando la Revolución Mexicana comenzó a tomar fuerza. Madero escapa de la prisión, huye a los Estados Unidos, donde el 20 de noviembre de 1910 proclama el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, dando inicio a este conflicto armado en el norte del país y posteriormente expandiéndose a otros lugares del territorio nacional, tiempos en el cual Díaz presenta su renuncia y se exilia a Francia. En 1911 se realizan elecciones en la cual sale triunfador Francisco I. Madero, donde desde el inicio de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios como Emiliano Zapata. Bajo el lema Tierra y Libertad estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y fue conocido como el caudillo del sur. En 1913 Victoriano Huerta fragua un golpe de estado que termina con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez, levantamiento militar conocido como la Decena Trágica. Huerta asume la presidencia, lo que provoca la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras más de un año de lucha, Huerta renuncia a la presidencia y huye del país. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo al Plan de Guadalupe, convoca a la Convención de Aguascalientes, en donde se designa a Eulalio Gutiérrez como presidente del país, desconociendo Carranza al acuerdo y reiniciando las hostilidades. Después de derrotar a la convención, redactan una nueva constitución y llevan a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre los diversos grupos parecía lejos de finalizar. Fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928.
El fin de la Revolución Mexicana se sitúa en 1917, con la redacción de la Constitución Política Mexicana incluso hay quienes aseguran que el proceso se extendió hasta el año 1940.